Hola, muy buenos días. Bienvenidos y, bueno, podríamos decir ya casi bienvenidos a nuestra casa, ¿no? La verdad es que es un placer siempre poder disponer de estas instalaciones. Quiero agradecer al Diario de Ibiza siempre prestos a nuestras necesidades y, bueno, la verdad es que empezar este ciclo de jornadas que tenemos previsto ir haciendo durante toda la temporada baja, pues para nosotros es un placer siempre contar con estas magníficas instalaciones. Igualmente, dar las gracias al Consell por tener el criterio, ¿no? de saber cuáles son nuestras necesidades y saber que nuestras inquietudes y saber pues eso, que necesitamos estar activos, necesitamos estar reciclándonos y la verdad es que es un placer siempre saber que estáis ahí. En este caso, pues para inaugurar estas jornadas contamos con nuestra directora general de promoción, Pepita Costa, y la invito a que dé por inauguradas. Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a la jornada Las Pymes en el Puente de Mando. Una oportunidad para que todos los que nos hemos reunido hoy aquí conozcamos de primera mano y de una voz referente el valor que tienen las pequeñas y medianas empresas como motor económico y social. Para ello, contamos con la inestimable participación de Antoni Cañete, presidente de la pequeña y mediana empresa de Cataluña y presidente de la Plataforma contra la Morosidad, a quien quiero saludar y dar las gracias por haber aceptado la invitación de PIMEF y del Consell Insular de Ibiza. También quiero agradecer a PIMEF su inagotable esfuerzo por organizar jornadas como esta que permiten a autónomos, pequeños y medianos empresarios de Ibiza compartir inquietudes, experiencias, problemáticas con el fin de encontrar soluciones efectivas o al menos encauzar su actividad para orientarla hacia el éxito. Antoni Cañete. Los compañeros de PIMEF y los aquí presentes sabemos el esfuerzo que supone levantar la persiana de un negocio cada día, de dejar horas de sueño, de restar tiempo a la familia, de abandonar ocio y aficiones por poner en marcha una ilusión y mantenerla. Dicen, de broma, que los autónomos no tienen ni tiempo para ponerse enfermos, que el 24/7 es su modo de vida. Y aunque en tono jocoso, estas afirmaciones esconden una verdad. La dedicación a un negocio, a una pequeña o mediana empresa es total y a veces la sensación de remar contracorriente, de estar peleando cada día contra problemas, resta ilusión a los empresarios. La morosidad, las ayudas que no llegan, las cuotas que suben, las tasas, los impuestos. En la balanza parece que pesan más los problemas que las ventajas de ser PIMEF, pero abandonar no es una opción. Desde el Departamento de Promoción Económica del Consell Insular de Ibiza entendemos como prioridad el impulso de la actividad de las PIMEF a nivel local por su gran labor como promotores económicos y sociales de nuestra isla. Todos conocemos a alguien que, como decía antes, se ha dejado horas de sueño por montar un negocio, familias que son amigas, nuestra propia familia. Para ellos y por ellos, desde el Consell Insular de Ibiza ponemos en marcha campañas de promoción comercial, organizamos ferias, hemos dado ayudas específicas para estar al lado de autónomos y PIMEF cuanto más nos necesitaron. Impulsamos jornadas como esta. Estas son algunas de las acciones que desarrollamos desde el Consell porque entendemos que las administraciones han de acompañar a las pymes, no ponerles obstáculos. Confío en que en los próximos minutos Antoni Cañete nos ilustre para que sigamos todos, administraciones y PIMEF, alimentando este sueño, que nos dé las claves para defender los intereses de quienes quieren levantar esa persiana cada día. Gracias a todos. Muchas gracias, directora. Bueno, yo ahora estoy en una tesitura porque tengo que presentar a un amigo y tengo que presentar a un gran referente en lo que es en la lucha empresarial, ¿no? Cuando vas a presentar a un amigo, a otros amigos, a otros compañeros, pues bueno, pues vas a resaltar pues esas virtudes con las que te hacen sentir bien, ¿no? Pero cuando vas a presentar a un compañero, a un dirigente empresarial, a otros compañeros, la verdad es que creo que me quedaría corto con todo lo que pudiese decir y seguramente cuando le conozcáis, como lo hemos conocido, como tenemos nosotros el placer de conocerle ya hace muchos años, todo el equipo de PIMEF, pues vais a quedar seguramente encantados,
no solo con su valía, sino con su franqueza y la forma, digamos, de encarar las cosas. Yo lo que siempre he dicho con cariño, que a Tony cuando habla le entiendo. Entonces, no es que hablemos el mismo idioma, sino que es que al final me acaba convenciendo de lo que estoy escuchando, ¿no? Que eso a veces no es fácil, y eso se suele conseguir con la sinceridad. Leer el currículum de Antoni ahora sería pues prácticamente pues hacer un repaso prácticamente de 2 hojas, ¿no? No voy a caer en eso, simplemente deciros lo cómodos que hemos estado desde las pymes de Baleares, de saber de que teníamos la pyme de Cataluña, una de las pymes más grandes de todo el sur de Europa, trabajando conjuntamente con nosotros, ofreciéndonos todo su saber y todo su conocimiento para que el bienestar y el progreso de los empresarios y los autónomos en las Pitiusas y en Baleares. La verdad es que eso siempre ha sido de agradecer, esa franqueza y esa sinceridad, ¿no? Ese joven que crece en el negocio familiar, en el negocio de ultramarinos, que ya se va a estudiar, ese ingeniero industrial, y luego siempre con esa incertidumbre, esa necesidad de trabajar para los demás muchas veces, ¿no? Un auténtico referente. Para que lo sepáis, y simplemente con un pequeño matiz, que sepáis que Antoni fue una de los 20 representantes de la sociedad civil a los cuales el Congreso les pidió venir a trabajar para trabajar en todos los programas de reconstrucción social post-COVID. 20 personas en toda España del ámbito, pues ahí teníamos a un gran trabajador de lo que es el sindicalismo empresarial. La verdad es que a veces escuchar a alguien hablar de estar en el puente de mando da vértigo, no estar en el puente de mando, pero es que no se puede ir en el vagón de cola, lo hemos dicho mucho. Tenemos el placer, junto con Pymes Cataluña y otras muchas asociaciones nacionales, de haber ser fundadores de la plataforma Pymes, que dio en su momento ya paso a Compymes, una confederación de pequeñas y medianas empresas, pues que estamos buscando nuestro hueco entre los grandes, pero no nuestro hueco entre los grandes, sino nuestro hueco para representar a los pequeños. Tenemos muy claro que, yo lo he dicho siempre, a vosotros os lo he dicho siempre, a todos los compañeros de PYME, mejor que nosotros nadie nos va a defender. Pues eso es lo que tenemos que hacer, ir con sinceridad, con franqueza y sobre todo con mucha valía y muchas ganas de seguir trabajando. Toni, es un placer tenerte entre nosotros y esperamos realmente que nos ilustres y sobre todo que nos hagas participar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Amigo, si me permites la licencia, te diría casi hermano, porque realmente, como habéis visto en la presentación, es algo más que un compañero de viaje y que un amigo, ¿no? Tenemos unas coincidencias y te quiero agradecer enormemente, primero la invitación, a ti, a María Ángeles, a todo el equipo de PYMEF, de poder estar aquí compartiendo con todos vosotros, pues eso, una jornada de reflexión y de poder comentar un poco por qué las pymes tenemos que estar en el puente de mando. Por tanto, gracias. Gracias también, directora, por vuestras palabras. La verdad es que la directora de promoción y trabajo del Consell Insular ha dicho unas palabras que creo, yo cuando estabas comentando digo, pocas cosas más tengo que añadir, porque realmente lo has dicho muy bien, lo difícil que es levantar la persiana por muchas de las personas que están aquí, y todo lo que digamos, hagamos y reflexionemos creo que es bueno para el país, para la economía y sobre todo para crear esos puestos de trabajo que nos puedan permitir continuar creciendo como país y como territorio, ¿no? Y también permitirme que dé las gracias también al Diario de Ibiza, sorprendido por sus instalaciones, y Prensa Ibérica, que tenemos una relación extraordinaria con sus propietarios y que hacen un esfuerzo en la comunicación también muy importante, y encantados de estar en un entorno tan maravilloso y poder compartir esta sesión. Yo, la verdad es que cuando Alfonso y María Ángeles me dijeron que si podía compartir una reflexión con todos vosotros, yo siempre digo que cuando me dices ven, lo dejo todo, ¿eh? Está mi mujer por aquí, también lo hago con ella, pero después con vosotros, ¿no? Y cuando me comentabais que pudiéramos hacer este encuentro, y yo que veo sobre todo mucha gente joven, pues la verdad es que es una grandísima oportunidad para pararnos en nuestro día a día y decir, ¿qué hacemos?
cómo lo hacemos y qué significa lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que hoy es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una oda hoy, como decía la directora, a los que levantan la persiana. Los que cada día se levantan para levantar la persiana, para darnos riqueza con sus impuestos y para crear puestos de trabajo, que son las empresarias, los empresarios, las personas autónomas, ¿no? Y realmente, además de eso, hay una serie de gente que de forma altruista ponen algo que es un tesoro, que es su tiempo y sus ilusiones, que son esas empresarias y empresarios que participan en el asociacionismo y que hacen un trabajo por la sociedad, por la economía, por las empresas y, en vuestro caso, por las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. El trabajo que hace PIMEF, desde las Pitusas, pero también en este caso en PYME Baleares, y como comentabas muy bien, Alfonso, que hacemos conjuntamente en España con ese proyecto de dar voz a las pequeñas y medianas empresas y las personas autónomas, pero también, como comentaremos, en Europa. Yo tengo el honor de representar también, en este caso, a PYME Baleares por esta alianza que tenemos, porque en Europa estamos dentro de la Patronal Europea de Pequeñas y Medianas Empresas. Y ese trabajo que se hace por parte de las personas que configuráis PIMEF, yo pienso que hoy en día lo tenemos que poner en valor, lo tenemos que decir, y tenéis que hacer que eso se difunda entre todas las empresarias y empresarios, porque ahí vuelvo a decir, ponéis ilusión y ponéis algo muy importante, que es vuestro tiempo en beneficio de todos. Y yo creo que eso merece por parte de todos un reconocimiento, y vosotros que muchas veces hacéis el trabajo aquí, pero es muy difícil que lo conozcan fuera, yo hoy os quiero manifestar el gran trabajo que está haciendo PIMEF, con su presidente y su secretaria general adelante y toda esa comisión, ella la vicepresidenta, y yo os quería pedir, mi primer aplauso es mío para vosotros, y por tanto muchas gracias, Alfonso, muchas gracias. Muy bien, voy a coger una cosa que le dicen mando para intentar situar más en lo que va la presentación, porque la presentación tiene un título que no es menor, que dice las pymes en el puente de mando. Y decir las pymes en el puente de mando, pues es bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no ponemos datos o dimensión a lo que son las pequeñas y medianas empresas. Miren, las pequeñas y medianas empresas son el 99,8% de las empresas que hay en España. 99,8%. Y además aportamos más del 75% del empleo. 3 de cada 4 personas que trabajan lo hacen en una pequeña y mediana empresa. Pero es que además aportamos más del 63% del Producto Interior Bruto. Por tanto, las pymes, sin ningún género de duda, son el motor de nuestra economía. Si aportamos el 63% del PIB, tenemos más del 75% del empleo y somos las 99,8% de las empresas, somos el motor. Y lo que sí que es algo absolutamente difícil de explicar y que tiene una serie de consecuencias es que allá donde se toman las decisiones, cuando tú eres el motor, que no estés, en ese caso, siendo el motor y por tanto tomes las decisiones, es un problema. De aquí el título que vamos a intentar desarrollar en una primera parte, que es el por qué las pymes tienen que estar en el puente de mando, el por qué. Yo para poderlo situar, desde el año 2021 estoy de presidente de PIMEC, como muy bien explicaba el presidente. Y desde que nosotros nos incorporamos en este nuevo mandato, PIMEC ha tenido una larga trayectoria. El año que viene hacemos 50 años, porque en el 1974 las grandes movilizaciones que hubieron, sobre todo en Barcelona, en la parte del Baix Llobregat, hizo que las movilizaciones de los sindicatos, que fueron muy activas en esa fase final de la dictadura, pues lógicamente tuvieran que tener una respuesta por parte de los empresarios. Y ahí se juntaron 5 empresarios para decir, bueno, esos movimientos sindicales, ¿cómo tenemos que darle respuesta? Y no se podía montar en aquellos momentos una asociación, y se montó SEFES, que era Sociedad de Estudios Financieros, Económicos y Sociales, era una SL, ¿no? Y desde entonces ha habido una larga trayectoria de nuestra organización en ese sentido, y por tanto yo tuve una fase que estuve de secretario general dentro de la entidad, pero en el año 2021 me incorporé como presidente con un grupo de empresarias y empresarios, con unas elecciones que tuvieron bastante trascendencia social, porque nosotros como empresarias y empresarios queremos que nuestras organizaciones estén dirigidas por empresarias y empresarios para hacer cosas de empresarias y empresarios y no politizarlas, que eso se hace en los partidos políticos. Pues muy bien, nosotros cuando nos presentamos en nuestras elecciones nos presentamos con un programa. Y yo utilicé 3 conceptos que pueden ser muy
muy determinados a la hora de iniciar esta reflexión que quiero hacer conjuntamente, ¿no? Una de ellas es que utilicé un concepto muy disruptivo y dije que los empresarios y las empresarias tenemos que practicar activismo empresarial. Y hablar desde el punto de vista de empresarios de activismo suena como muy contundente y una expresión, una coligación complicada de poder decirla, ¿no? Pero fijaros que cuando nosotros hablábamos en nuestro eslogan de esta campaña de activismo empresarial, me explico qué es lo que significa. El activismo empresarial es un grito que hacemos desde PIMEC a todas las empresarias y empresarios a que vayan allá donde se les representa y se les defiende. Es absolutamente importante que tengamos el concepto de que tú, siendo empresaria y empresario, persona autónoma, debes de estar allá donde se te defiende o donde se te representa. Y a eso lo llamamos nosotros activismo empresarial, porque lo que no puede ser es que tú estés criticando a los políticos, estés criticando a las instituciones y tengas una actitud pasiva. O pasas a tener una actitud positiva y en este caso activa, o realmente tú no estás defendiendo tus intereses ni tampoco tus valores. Y por tanto, para nosotros ese es un concepto muy importante, activismo empresarial. Pero lo segundo que hicimos cuando montamos lo que íbamos a trabajar durante nuestro mandato como representantes empresariales fue el concepto de lo que hoy vamos a hacer en esta conferencia, que son las pymes en el puente de mando. Y es un concepto muy sencillo. Miren, el espacio que existe siempre, el espacio existe, está siempre ocupado. Siempre en el espacio hay alguien. Y muchas veces en tu espacio hay gente ocupando tu espacio que estando dentro de tu espacio hace cosas contrarias a tus intereses. Y por tanto, cuando llevamos al activismo empresarial, que es a participar, lo segundo que decimos es que tú debes de estar donde está tu espacio para defender tus intereses y tus valores. ¿Por qué? Porque decíamos antes que si el 99,8% de las empresas son pymes y son motor de la economía, lo que es lógico es que estén allá donde se deciden las cosas. Porque si no estás, hay otros que están decidiendo cosas contrarias a tus intereses. Y eso es una de las cuestiones que pasa a nivel del Estado español. Tenemos una realidad de un mapa patronal donde el espacio que existe de la representación está ocupado hoy en día, como podremos ver y como podremos comentar posteriormente, por una representación empresarial, obviamente. Pero el gran problema que hay es que no siempre ese espacio está ocupado por las pequeñas y medianas empresas. Y al no estar ocupado por las pequeñas y medianas empresas, lo que pasa es que se están tomando decisiones, y lo podemos poner luego con nombres y apellidos para que lo podamos entender, que en muchas ocasiones pueden ser contrarias a nuestros propios intereses. Por tanto, primer concepto claro, activismo empresarial, luchar por nuestros intereses y nuestros valores. Segundo, si somos motor de la economía, debemos de estar en el puente de mando, y creo que hoy lo vamos a ver de una forma clara, no solamente con palabras. Y la tercera cuestión, y yo me alegro de que hoy haya aquí responsables, también había algún regidor que me había comentado anteriormente, y yo me alegro muchísimo, directora, y me encantaría que le pudierais trasladar a los diferentes gobiernos locales, territoriales, porque dije, cuando acabe mi mandato como presidente, la gente va a estar aburrida, porque voy a repetirlo reiteradamente, un concepto que para mí es trascendental y que venimos en estos 3 años ya repitiendo de una forma continua y practicando, que es lo más importante, con resultados que también vamos a ver. Y es el hecho de pensar primero en pequeño. Que nadie se equivoque, representamos pequeñas y medianas empresas y personas autónomas, pero no estamos en contra de las grandes empresas, ni mucho menos. Lo que queremos es que hayan condiciones para que la microempresa se haga pequeña, la pequeña se haga mediana y la mediana se pueda hacer grande. Pero para que eso pase, es absolutamente necesario en el que cuando se legisle, se piense primero en los pequeños para darles condiciones para que puedan crecer. Solamente así podemos hacer que nuestra economía crezca, que crezca mejor, que generemos más riqueza, más puestos de trabajo y mejores puestos de trabajo. Pero esto que habla mucha gente y dicen las pequeñas y medianas empresas a ver si crecen, el problema es que nos lo dicen muchas instituciones, pero lo que no nos dice nadie es el por qué no crecemos o qué hay que hacer para que crezcamos. Y para que crezcamos tenemos que estar en el puente de mando, y para que crezcamos tenemos que movilizarnos nosotros en primera persona para participar allá donde se nos representa y se nos defiende. Pues muy bien,
estos tres conceptos, que son así de sencillos, pero que son muy conceptuales y tienen mucha profundidad, porque a veces cuando me dicen, bueno, Antoni, explica qué significa eso de pensar primero en pequeño para poder hacernos grandes. Porque miren, España tiene las empresas más grandes del mundo. Tenemos empresas extraordinarias. ACS, la empresa constructora del señor Florentino Pérez, por su conocimiento, es la empresa más grande del mundo de construcción. Santander es uno de los primeros bancos y así podría ir nombrando algunas grandes empresas. Pero nuestras pequeñas y medianas empresas son más pequeñas que las empresas de nuestro entorno, más pequeñas que las francesas, más pequeñas que las alemanas, más pequeñas que las italianas. Y a veces dicen, bueno, ¿y por qué? No somos diferentes, ni de los italianos, los alemanes o los franceses. Es porque realmente a veces no estamos en el puente de mando y sobre todo no se legisla pensando en pequeño para que nos podamos hacer grandes. Y ese es un elemento muy importante que hoy quiero reflexionar y poner encima de la mesa. Lo pongo a veces con un ejemplo, digo, cuando hacemos una ley, ya que hay personas hoteleras hoy aquí, yo digo, cuando hacemos una ley para un hotel de 1000 habitaciones, exactamente igual que para un hotel de 10 habitaciones, mientras a uno esa ley le repercute en un 1 por 1000, al otro le repercute un 10%. Si yo hiciera una ley legislando, pensando primero en pequeño, lo que podría hacer es que este hotel pudiera crecer, porque esto va de crecimiento, pero realmente tenemos que tener en cuenta que cuando pasan esas situaciones como las que decía, hay una causa-efecto siempre, siempre. Y bueno, dirán, hombre, lo que nos está explicando el Antonio hoy está claro, es el presidente de las pequeñas y medianas empresas, hemos construido una patronal por primera vez en España en 47 años de democracia que le quiere dar voz propia a las pequeñas y medianas empresas con pymes y además estamos en Europa dentro de la patronal europea de las pequeñas y medianas empresas, que es SME United, ¿no? Porque fíjense, y esto es una cuestión curiosa que también les pongo encima de la mesa, en Europa hay una patronal europea que se llama Business Europe, donde están las patronales de las grandes empresas. Ahí está COE, pero está la MEDEF francesa, que es la COE de Francia, o Confindustria, que es la patronal también de las grandes empresas italiana. Pero de forma separada existe otra patronal que se llama SME United, que es la patronal de las pequeñas y medianas empresas, donde está, en este caso, la CPM, que es la patronal de la pequeña y mediana empresa francesa, o la CNA, que es la de la pequeña y mediana empresa, en este caso también italiana. Ahí estamos, Pyme Baleares y PYMEC, de forma conjunta, siendo full member, miembro de pleno derecho, y además, como decía, tengo el honor de ser vicepresidente de las pymes de toda Europa, en representación, en este caso, de Pyme Baleares y de PYMEC, porque nosotros en Europa existe esa diferenciación. Esa diferenciación existe también en Cataluña. Nosotros tenemos una patronal que es Fomento del Trabajo, que está vinculada a COE, pero en Cataluña tenemos otra patronal que se llama PYMEC, de la que soy presidente, como estaban comentando, en la que nosotros tenemos ese mapa patronal europeo. Y eso pasa en Baleares. En Baleares está CAEP, que es la patronal que está vinculada a COE, y está Pyme Baleares. Esa diferenciación de mapa patronal es buena, es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dentro de la misma organización el Corte Inglés y la tienda de al lado, yo les puedo garantizar que la decisión no la toma la tienda de al lado. Por tanto, eso que pasa en Europa, eso que pasa en Cataluña o que pasa en este caso en Baleares, no pasa en el resto de España. Y por eso nosotros tenemos una cruzada en poner las pymes en el puente de mando para que tengan voz propia. Es trascendental tener voz propia, porque en el momento que no tienes voz propia pasan muchas de las cosas que explicaba anteriormente. Lo de la dimensión de las empresas tiene una explicación por no tener voz propia. Y acabo. Hace 2 años el presidente del gobierno vino a PYMEC, a nuestra cena, que tuvo también trascendencia porque lo hicimos en el campo de fútbol del Barcelona, en el césped del campo de fútbol. Pusimos casi 2000 empresarias y empresarios. Y cuando yo hacía mi speech, cuando yo hacía mi discurso, una de las cuestiones que le puse en mi discurso al presidente del gobierno, y le dije, presidente, lo que voy a decir no es un eslogan, sino que tiene carga de profundidad. Y lo que le comenté en mi discurso y le dije es, presidente, hasta que las pequeñas y medianas empresas y autónomos no tengamos voz propia, y repito, voz propia nuestra, no cautiva, voz propia en el diálogo social, en España no habremos acabado la transición democrática. Y no es un eslogan.
El no tener voz propia significa muchas y muchas y muchas cosas que luego nosotros vivimos en nuestro día a día. Por tanto, yo quería decir que el estar en el puente de mando no es simplemente un título, sino que es una cuestión de profundidad. Y para ello, y antes de pasar a algo que me gusta mucho más que yo que les pueda explicar, les voy a dar dos ejemplos para que no sea eso de que como represento a la pequeña y mediana empresa, pues es un discurso que de palabras se hace bien. Y cuando nosotros tenemos que estudiar desde un punto de vista empresarial, lo que nos pasa es que vamos a las escuelas de negocio. Y en las escuelas de negocio, más que te den una formación en la que te explican una teoría y te la estudias de memoria o la acabas aprendiendo o haces un ejercicio, estudiamos con algo que es muy práctico, que se llama el caso. Pues muy bien, yo les voy a dar dos casos de activismo empresarial desde que empezamos nuestro mandato, dos casos que explican perfectamente lo importante que es estar en el puente de mando y qué pasa cuando estás en el puente de mando y las consecuencias que eso tiene. Y que yo hoy quiero compartir con todos vosotros porque yo creo que es como cuando uno ve la importancia, la trascendencia que tiene en un momento como en el que estamos, es importante. Miren, yo digo que, y voy a poner un ejemplo, en Pimec a veces comento en el que nosotros hacemos batallas. Hacemos batallas que duran un día. Hoy, como estoy aquí, he hecho menos batallas, pero hay días que a estas horas ya llevo unas cuantas batallas. Hay guerras que duran un poco más, las guerras son más largas, pero en Pimec nosotros llevamos cruzadas. Y llevamos cruzadas que duran mucho más. Y una de las cruzadas importantes es la morosidad. Entonces dirán, bueno, y después de esa cruzada, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, vamos a ver lo que es lo que ha pasado. Bueno, pues explico qué es lo que ha pasado con la morosidad. Yo digo que una cosa es ser moroso. Moroso significa pagar más tarde. Pero nosotros, más que un país de morosos, de gente que paga tarde, que pasa, y es muy habitual en nuestro país, porque ser moroso es ser simpático. Acuérdense que el gran Vázquez hacía aquellos dibujos donde el que vivía en el ático era el moroso, que era el más simpático, y se hizo la película hace poco del gran Vázquez. Aquí en nuestro país ser moroso es ser simpático. Pero yo digo que una cosa es ser moroso y otra cosa es ser morroso. Nosotros no somos solamente un país de morosos, somos un país de morrosos, que es una cuestión diferente al moroso, ¿no? Pues bueno, vamos a ver lo que es una cruzada de las pequeñas y medianas empresas y qué es lo que significa. Les voy a explicar una historia real, verdadera, que explica lo que decía anteriormente. Y esta es una historia de una cruzada. Fíjense, en el año 2000 se hace la Directiva 2035 de Europa. Europa hace una directiva diciendo hay que pagar bien a 60 días. Y como ven aquí, una directiva europea se tiene que transponer en 2 años obligatoriamente por parte de todos los países de la Unión Europea. España la transpone tarde y mal. En vez de transponerla dentro del año 2000-2002, la transpone en el 2004 porque hacemos una denuncia a Europa para decirle que no ha traspuesto una directiva para pagar a 60 días. Pero fíjense, se hace el 2004 y se publica el 28 de diciembre del 2004. Qué casualidad que es el Día de los Santos Inocentes. Qué inocentada nos esperaba con aquella ley. ¿Por qué? Porque en el momento que no estás en el puente de mando y hay alguien que influye y dice en la ley 3/2004, que es la ley de la transposición de la 2000/35, lo que hacen es que introducen una pequeña cosa que a veces se hacen en las leyes y se dice hay que pagar a 60 días, salvo pacto en contrario o acuerdo de las partes. ¿Y qué pasa con esa definición? Que pagar a 400 días es correcto, pero además pagar a 400 días sin ningún tipo de problema porque dicen que hay acuerdo de partes. Cuando llega el 2007-2008, somos el país peor pagador de toda Europa después de Grecia. ¿Les suena algo? 2008, crisis del 2008. Y eso hace que este país sea el país que 1 de cada 3 empresas y 1 de cada 3 trabajadores que pierde su puesto de trabajo lo hace directa o indirectamente por culpa de la morosidad. ¿Por qué? Porque si te pagan tarde, mientras antes tú tenías intereses cero y de alguna forma no había problemas por financiación antes del 2008, tú ibas incrementando tu deuda, pero lógicamente tenías acceso al crédito. En el momento que llega la crisis se convierte en la causa más importante de pérdida de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que quiero que se queden con este concepto. Y es una cuestión en la que muchas veces nos ha servido para
adulterar, utilizar y generar aquellos populismos en los que muchas veces caemos. ¿Por qué? Porque dicen, oiga, pero si nosotros en el sector privado, tú y yo nos ponemos de acuerdo en que yo te pague a 400 días, ¿quién va a tener que decirnos a nosotros lo contrario? Pues sí. Porque cuando nos hablan de la igualdad entre desiguales es la gran mentira. Cuando tú eres Florentino Pérez y tienes la autopista y yo soy Construcciones Cañete, que tengo la grúa, y vienes y me dices, si quieres la obra son 400 días para pagar, yo no tengo capacidad de negociación. Por tanto, ahí se produce una dinámica de posiciones de dominio que distorsionan la economía. Y les quiero dar un ejemplo de lo que significa esto para que lo vean claro. ¿Qué significa pagar tarde? La gente se piensa, eso es un problema de las empresas y entre ellas. No. Fíjense, les pongo un ejemplo. Una empresa francesa, 10 millones de facturación, 10 millones, que cobra a 30 días. Y una empresa española, exactamente igual la empresa, 10 millones, pero le pagan en 165 días o 200 días, vamos a poner 165 días, mientras la empresa francesa necesita poco más de 1 millón de euros para su circulante, lo que le tardan en pagar las facturas, la empresa española necesita más de 5 millones, más de la mitad de su facturación en circulante, no en inversión. ¿Qué empresa es más viable? ¿La que necesita 1 millón de financiación para ese circulante o la que necesita 5? 5 veces más viable la francesa. Pero si tienes la suerte que te den la mitad de tu facturación en circulante, tienes que pagar una cosa que se llaman intereses, que va a la última línea. Por tanto, es mucho menos rentable que la empresa francesa, con un valor de 5 veces respecto a lo que son los intereses de 1 millón respecto a 5. Por tanto, la empresa es menos viable y menos competitiva. Cuando eso lo escalas a nivel de todo el país, los países que pagan tarde son menos viables y menos competitivos. Por eso Francia tiene régimen sancionador y por eso los países serios pagan de una forma correcta, no como pasa en otros ámbitos. Pues muy bien. Esta es la película de lo que hicimos, porque como ven aquí en esta fotografía, ven aquí esta entrada en el Congreso de los Diputados, porque en marzo de 2009 hicimos la primera concentración de la historia de las empresarias y los empresarios de este país. Estábamos en plena crisis, Pyme Baleares. Lo hicimos conjuntamente con la Asociación de Autónomos, las 3 organizaciones y PYMEC, y fuimos al Congreso de los Diputados y presentamos 44 propuestas de cambios estructurales que se tenían que hacer. Aquí, cuando hicimos esta concentración, es cuando creamos la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el movimiento más importante de la sociedad civil que se ha hecho en democracia. Ese movimiento fue para cambiar el pacto de las partes. Era prácticamente imposible cambiarlo, pero conseguimos convencer a todo el Congreso de los Diputados. En aquel momento le faltaban 2 diputados al Partido Socialista, pero conseguimos a todos los partidos, incluso Coalición Canaria, BNG, a todos los partidos del arco parlamentario, e hicimos el cambio de la Ley 3/2004 a la 15/2010. En julio del 2010 nosotros quitamos el pacto de las partes y desde el año 2010 en España no es legal, no digo posible, sino legal, importante el matiz, firmar contratos por encima de 60 días. Pero como no se hizo un régimen sancionador, en este país se siguen firmando, como vamos a ver, contratos por encima de 60 días. Pero cambia mucho el cuento de la capucheta, el cuento de la caperucita. No es lo mismo que pagar a 400 días fuera legal, que a partir del año 2010 pagar a 60 días o por encima de 60 días fuera ilegal. ¿Por qué? Bueno, porque aquí lo que conseguimos fue dejar claro algunas cuestiones. Miren, estos son datos, y yo les voy a dar todo el rato en todo lo que comentemos. Si me pregunten hoy, les voy a dar datos. Porque la opinática está muy bien y todo el mundo puede opinar, pero en el momento que lo aterrizas y lo pones en los datos, no hay ninguna confusión. Este es el número de empresas que tenemos en España y ustedes ven perfectamente las empresas que hay en industria, 192.000, en construcción 425.000, en comercio 714, en servicios 2.098.000, en total 3,5 millones aproximadamente, 3.430.000 empresas. Ok, pero cuando yo miro cuáles son, porque aquí tienen la segmentación, las micro 1 a 9, las pequeñas 1 a 10,49, las medianas y las grandes.
Cuando se hace un pacto de las partes, esa situación asimétrica significa que se está haciendo una ley de 4.720 empresas que están imponiendo a todas las otras empresas, normalmente incluso va por tamaño, impone la grande a las demás, la mediana a las de abajo, las pequeñas a las micro, y por tanto el último que padece más siempre es la más pequeña, lógicamente, le está imponiendo esa posición de dominio. ¿Por qué se impone una posición de dominio? Porque no se está en el puente de mando. Porque cuando realmente se influye en la ley, pues esa ley se está haciendo con el pacto de las partes. No puede ser que 4.000 estén haciendo que perdamos competitividad, que perdamos margen, en este caso por parte de todas las otras empresas. ¿Comienzan a entender por qué nuestras pymes son más pequeñas que las de nuestro entorno? No porque seamos peores, es porque en este caso y como este ejemplo se ve lo que significa esta situación. Pero esto que lo estoy explicando aquí, les voy a explicar qué es lo que ha ido pasando en todos los ámbitos. Sería muy largo, porque una cruzada me podría estar aquí todo el día explicándoles lo que significa la plataforma. Pero comentaba muy bien el presidente de PIMEF, explicaba de que cuando en el Congreso estábamos en pleno COVID, el Congreso tuvo que consensuar 20 nombres de toda España para poder estar en esa comisión de reconstrucción, y tuve el honor efectivamente de poder ser una de esas 20 personas. Pero en el momento que me nombra, lógicamente accedo a una información en la que me dicen que Europa acaba de montar un sistema en pleno COVID, acaba de montar un sistema de compra masiva de activos financieros. ¿Y eso qué significa? Significa que Europa, como Estados Unidos, como muchos países, estamos dando vuelta a la máquina de hacer dinero, y había un momento muy crítico, hace con muy buen criterio esta compra masiva de activos, que significa, para que lo entendamos, es inyectar dinero directamente, liquidez, a las muy grandes empresas. Muy grandes empresas. Europa crea este mecanismo e inyecta dinero a las grandes empresas. Yo me entero, y entonces desde la organización lo que hacemos es que envío una carta a la señora Lagarde, que es esta carta que ustedes tienen aquí, que ella me contesta. Y le digo: señora Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, han montado un mecanismo perfecto para poder inyectar liquidez cuando las empresas las hemos tenido que cerrar. Yo les voy a dar lo que significa las deudas de mis empresas del sector turístico, en el que tienen un volumen tan grande como estas muy grandes empresas. Y me quiero acoger a este mecanismo, en este caso, de compra masiva de activos financieros. Y la señora Lagarde me contesta. Yo tuve que hacer la pregunta a través de un eurodiputado y me contesta. Y me dice: muy bien, señor Cañete, tiene usted razón, hemos creado ese mecanismo de compra masiva de activos financieros, pero me dice lo siguiente: gracias a esa compra masiva de activos financieros, estamos relajando los sistemas bancarios de toda Europa, pero sobre todo, gracias a darle a las grandes empresas esta liquidez, ¿quién se beneficia? Son las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque tienen el efecto de tener liquidez y, por tanto, de una forma racimo, lo que hacen es que radian esa liquidez también a las pymes. Le digo: muchas gracias, señora Lagarde, y lo que hago es que me voy a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y me voy a la CNMV y cojo estos datos que tienen aquí en pantalla. Miren, año 2019, nuestras empresas cotizadas, bolsa, tenían una liquidez del 15%. 15%. Año no COVID, 2019. Me voy al año 2020 y en el año 2020 digo: ¿qué liquidez tienen cuando hemos cerrado las empresas y estamos yendo las pymes a los ICOs, que nos estamos endeudando? Pasan a tener el 30% de liquidez. 30%. Y digo: bueno, me ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo que con el doble de liquidez quien se beneficia son las pymes. Miro los datos. En el año 2019, vamos a ir al sector, ¿vale?, no financiero. Estaban cobrando, es igual, o me voy al IBEX, cobraban a 59 días, lo que dice en este caso la ley europea y española, que han de cobrar, o sea, de pagar por debajo de 60 días, pero pagaban en el año 2019 a 176 días. 176 días. Más de 3 veces prácticamente de lo que marcaba la ley. Año 2019, 15% de liquidez. Digo: bueno, lo que les están dando de liquidez me van a producir que por radiación, como me ha dicho la presidenta, es que nos van a pagar mejor a las pymes. Y claro, cuando lo miramos resulta de que pasan a cobrar a 61 días, prácticamente lo que dice Europa y lo que dice la ley española, pero en vez de pagarnos mejor pasan a pagarnos a 191 días de pago de media. Por tanto, le digo:
señora Lagarde, está muy bien el mecanismo de compra masiva, pero alguien no se beneficia, alguien se come mi queso. Pero esa no es la sorpresa, porque van a ver aquí un dato que es muy importante, y si algún día tienen un tiempo, verán mi intervención en el Congreso y verán esta cifra de aquí. Porque las empresas no solamente es que cobren a 61 días, o es igual, a 63, y paguen a 200, que es la media de las empresas cotizadas, que es una barbaridad, con el ejemplo que les he puesto antes, una barbaridad. Sino que la sorpresa, y les digo a todos los diputados de todos los partidos políticos del Congreso, señores diputados, les voy a dar un botón rojo, que cuando ustedes lo aprieten, nada más apretarlo, van a inyectar 82.000 millones de euros, más que el Next Generation. No se pierdan mi intervención y las intervenciones y las caras de los diputados. ¿Por qué? Porque tienen 82.000 millones de euros por encima de 60 días en facturas. Simplemente que se obligue a cumplir la ley, lo que haría sería inyectar una liquidez de 82.000 millones de euros. Por tanto, esto no es morosidad, esto es morrosidad. Doble de liquidez, momento muy complicado y realmente aumentamos días de pago. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y qué hacen con el dinero? Pues mire, lo que se estaba haciendo con el dinero en ese momento es comprar acciones de autocartera, que también hago la denuncia. Pero cuando uno denuncia estas cosas, no se piensen que es una cosa sencilla, no lo es. Pero cuando estamos delante de organizaciones representando y defendiendo los intereses de nuestras empresas, tenemos que ser claros, tenemos que ser pedagógicos y tenemos que ser propositivos. Y tenemos que decir, debemos de cambiar cosas. Pues bueno, gracias a estar en el puente de mando, comisión de reconstrucción, gracias a tener los datos y la realidad, a poder defender vuestros intereses, lo que sí que pasa es que a partir de ahí Europa coge a España y le dice, oiga, vamos a tener, porque les damos los datos, mire cómo han estado evolucionando. Y ha evolucionado mejor el sector público, que es el que tienen arriba. Estamos a 162 días en el año 2011 de pago de las administraciones, que eso es una barbaridad. Las administraciones tenían que pagar a 30. Fíjense lo que pasaba en el sector público, el privado se había corregido, pero no tener el régimen sancionador, pues lógicamente no había mejorado. Y ojo con las medias, porque la media nos está diciendo que son 67 días, pero es aquello de las medias. Tú te comes un pollo, yo no me como ningún pollo, pero la media entre tú y yo es que yo me como medio pollo y me estoy muriendo de hambre. Han visto antes 200 días en las empresas cotizadas, plazo medio 67. Porque las pymes, sobre todo las micros, las pequeñas, no pueden cambiar, no tienen capacidad de negociación. Y fíjense este dato que no está bien ahí, no es ratio de morosidad, es algo más preocupante, eso es ratio de impagos, eso está mal. Pero el ratio de impagos, fíjense que estamos volviendo a impagos del 5%. Y eso, como veíamos en la crisis anterior, una cosa es que te paguen tarde y por tanto pierdas margen y tengas que financiar. Y otra cosa es que no te paguen. Y cuando no te paguen, el problema es que ahí, sobre todo cuando eres pequeño, cierras empresas. Por tanto, ojo con estos datos que pasamos a nivel de Europa y pasamos también datos donde explicamos cómo las grandes empresas, cuando hacemos las encuestas desde la plataforma contra la morosidad, vemos que quien paga mal de forma mayoritaria es el que tiene mayor tamaño, porque no existe esa posición o ese régimen sancionador. Y fíjense una cosa muy bestia. Desde el año 2010 no se pueden firmar contratos por encima de 60 días. Y le preguntamos a las empresas españolas, ¿cuántos contratos tienes firmados por encima de 60 días? Y nos dice el 61%. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque nadie controla nada. Una cosa es lo que digas y lo que pongas, pero si no tienes régimen sancionador y no controlas, pues lógicamente no lo puedes hacer. Muy bien, pues ¿qué pasa? El caso. Comisión de reconstrucción. Carta a la presidenta del Banco Central Europeo, los diputados de todos los partidos alucinados con los 82.000 millones y conseguimos que en el Congreso de los Diputados la Comisión de Reconstrucción apruebe un régimen sancionador. Y cuando lo aprueba se lleva a consideración dentro del Congreso de los Diputados. Y aquí tienen la votación. De los 345 que había en el Congreso de los Diputados el día que se tomaba en consideración el régimen sancionador, sancionar a los morrosos, 344 dicen sí. No ha habido ninguna ley que en toma de consideración se haya hecho con tanto consenso de todos los partidos políticos. ¿Y qué pasa? 96 prórrogas en el mandato anterior sin poder tramitar la ley. ¿Qué intereses no debe de haber detrás
para que eso pase. ¿Qué intereses? Qué importante estar en el puente de mando, llevar una propuesta como esta y una situación que cierra empresas y que hace que perdamos puestos de trabajo. Importante. Y fíjense qué es lo que pasa, ¿eh? Cuando además le preguntamos al empresariado, ¿queréis un régimen sancionador? A ver si alguien me dice, en un ámbito en que digan los empresarios, queremos que si no lo hacemos bien el 93% se sancione al que no lo hace bien. A ver que me lo digan. Pues muy bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Que nosotros seguimos denunciando cantidad de cosas que están pasando. Miren, uno de los cambios más importantes que hicimos, y aquí lo hicimos conjuntamente con PYME Baleares, con PYMEF y con otras organizaciones de toda España, fue la ley de contratación pública. No me quiero, si quieren alguno más detalles les digo, porque pasó lo mismo. 2014 directiva europea, 2016 no la transpone España, denunciamos desde PYMECA Europa a España por no transponerla, porque era una directiva para pymes. Y en ese cambio que lo hicimos en el 2017 de la ley de contratación pública, pusimos una cuestión para nosotros importante. Y es que para contratos por encima de 5 millones y con un 30% de subcontratación, se tenía que pagar al subcontratista. El que se lleva la autopista garantice que paga al subcontratista. Algo normal, ¿no? Porque si está cobrando a 30 días de la administración, es lógico que no pague a 250 a Construcciones Cañete, el de la grúa. Bueno, pues nosotros se hizo un organismo que se llama Oriescom. El Oriescom es un organismo el que controla, que es un organismo público, pero absolutamente independiente. Y debe de controlar que lo que se dice en la ley se cumpla. Pues mire, yo les doy los datos que también tuvimos que denunciar, y es que desde el año 2017 que se hace la ley de contratación pública, se han hecho un total de 27.952 contratos, de los cuales se tendrían que haber revisado los que estaban por encima, en este caso de 30 a 60% de subcontratación, o lo que estaban por encima, y resulta de que de los 27.952 contratos solamente se han revisado prácticamente 1.200. Y es obligación del gobierno, del Estado, de un organismo privado, controlar una ley que se debe de cumplir, que es que en el momento que hay una contratación por encima del 30 hay que controlar que el contratista principal está pagando conforme a ley al subcontratista. Pues muy bien. Fruto de nuestra posición en el Congreso, en la Comisión de Reconstrucción. Gracias a las denuncias de cómo estaba funcionando, Europa coge a España y le dice, debéis de hacer una ley que haga que el que tenga dinero público, porque lo que estamos haciendo con el Banco Central Europeo es poner dinero público, esté cumpliendo con la ley. Y de aquí viene lo que van a ver ahora, y es que el año pasado, gracias a estar en el puente de mando, gracias a trabajar de una forma muy, muy intensa con PYMEF, con PYME Baleares, con muchas otras organizaciones en entorno de Compymes, conseguimos darle la vuelta a la tortilla y se hizo una ley Crea y Crece, que se publicó el año pasado, que es un cambio total y absoluto. Cualquier empresa que hoy en día acceda a dinero público por encima de 30.000 euros debe de demostrar que está cumpliendo con la ley de morosidad, como no puede ser de otra manera. Porque además estamos en un momento muy crítico. Ya los intereses no son cero y la inflación tampoco es cero. Y por tanto nos va la vida. El trabajo que hemos hecho gracias a estar en el puente de mando y lo que nos dice la ley Crea y Crece, que hay que crear un observatorio de morosidad, que se tiene que implementar la factura electrónica que nos ha servido para las administraciones públicas, comprobar la trazabilidad de pago y reducir de una forma importante los plazos de pago, las limitaciones de las subvenciones, como se dice aquí, tener un régimen sancionador, esto no lo habíamos conseguido porque han visto lo que había pasado, y también la restricción de contratos públicos para asegurar, en este caso, lo que era el incumplimiento. Todos estos eran cuestiones que quedaban pendientes, pero habíamos conseguido con la ley Crea y Crece, y la ley Crea y Crece, si ustedes la miran, verán lo importante que ha sido estar en el puente de mando, y ha cambiado el cuento de la Caperucita. Hay gente que ahora dice, es que no puedo pedir una subvención porque no estoy pagando bien, qué mal. No. Pide una financiación, paga a tu proveedor y pide tu subvención. Lo que no puede ser es que pagues mal a tu proveedor, te quedes con la subvención y estés haciendo que el proveedor no tenga margen y tenga que cerrar o que no pueda crecer. Eso sí que no lo podemos permitir, porque eso es morosidad. Pero bueno, como vemos que aquí 96 prórrogas es difícil, vamos a decir qué significa estar en el puente de mando.
Y decía que les iba a dar 2 casos, como en las escuelas de negocio, para que entendiéramos el porqué de la importancia de estar en el puente de mando. Pues muy bien. Nuestro prestigio en Europa es importante, porque el movimiento de la Plataforma contra la Morosidad es el movimiento más importante en democracia que se ha hecho, como decía anteriormente. Tenemos una relación muy directa con la Comisión Europea, muy directa. Y además somos vicepresidentes de la Patronal Europea de Pymes. Muy bien. En el eslogan que yo le decía que estábamos practicando es legislar pensando primero en pequeño. Cuando la señora von der Leyen viene a Barcelona y tengo una reunión con ella, hace 1 año y algo, le explico y le dicen desde la Comisión el movimiento que estamos haciendo desde aquí de España con el tema de los pagos, porque esto pasa en Grecia, pasa en Italia, pasa en Portugal y pasa en España. ¿Les suena de algo? La presidenta europea von der Leyen me dice: Antoni, este tema me lo han comunicado desde la Comisión y vamos a hacer algo. Y hace 2 años, la presidenta en su discurso de la Unión, si recuerdan, habló de que iba a ser un año que se iba a preocupar por las pymes. Estando en el puente de mando, estando en la patronal europea, hemos trabajado. Y hemos trabajado para que se legisle pensando primero en pequeño para hacernos grandes. Y Europa sabe que lo que viene es muy duro. Y o se salvan a las pequeñas y medianas empresas o perderemos mucho empleo y competitividad en Europa. ¿Y qué es lo que ha pasado durante este año? Durante este año hemos estado trabajando en silencio, luchando contra los grandes lobbies europeos también, porque querían volver al Freedom Contract. El Freedom Contract es el pacto de las partes. Y no saben lo que han hecho en Europa. Muy bien. Tuve el honor también de estar en el Consejo Económico y Social Europeo haciendo una intervención conjuntamente con el presidente de las pymes italianas. Y lo que conseguimos y hemos conseguido es que la presidenta de Europa hace 3 semanas, en su discurso de la Unión, presentara una cosa que se llama SMI Relief Package. El SMI Relief, que significa relajación, es un paquete de medidas pensando primero en pequeño, pensando en las pymes para hacernos grandes. Realmente ese SMI Relief Package es estar en el puente de mando, el poder hacer que se legisle pensando primero en pequeño, y es la primera vez en Europa, que se hace un paquete de medidas desde la presidencia de la Comisión tirando adelante. Y me dirán, ¿y qué se ha conseguido con ese paquete de medidas? Pues miren, hemos conseguido algo extraordinario. Y perdonen porque se me pone la piel de gallina, porque realmente lo que hemos conseguido es que teníamos 96 prórrogas en el Congreso sin capacidad de tener un régimen sancionador. Pues Europa, después de reuniones que hemos tenido con presiones que, si tenemos la oportunidad, les puedo explicar con algún detalle, hemos conseguido que Europa en ese paquete haya dicho, en la morosidad se tendrá que pagar a 30 días. Pagar por encima de 30 días sin que tú reclames los intereses, son obligatorios pagarlos. Y todos los países de la Unión Europea van a tener que crear un mecanismo de control para que realmente se paguen los intereses. Queda prohibido, y hay toda una serie de detalles en el que no pagar los intereses queda prohibido, y se fijan los intereses. 8 puntos más el precio del dinero, 12,5 puntos en el momento actual. Por tanto, es un régimen sancionador de facto y un control y una importancia, porque Europa sabe perfectamente lo que va a significar, en este caso, no pagar correctamente, con la situación que estaba diciendo anteriormente de impagos y de subidas de tipos de interés, porque lógicamente que te paguen tarde es que estás financiando, en este caso, ese circulante que decía anteriormente. Y también porque sabemos que 1.000 euros el mes de enero, si lo pagas el mes de diciembre con la inflación, en vez de ser 1.000 euros pueden ser 900. O si es el 9%, 910. Pero realmente el pagar tarde va a generar una serie de problemas. Pues muy bien, ¿qué van a hacer también las pymes? Se van a acceder a la mejora de la financiación. Con ese paquete de medidas se van a poner a través del pilar Juncker, que era de financiación, una cantidad de recursos para las pymes importantes, legislando pensando en pequeño. Se va a mejorar el acceso a la compra pública, un tema importantísimo. A partir de que se desarrolle ese paquete europeo, todos los países de la Unión van a tener que hacer, cuando hagan las contrataciones, poner pliegos más simplificado para las pymes y con periodos más largos. ¿Qué más va a pasar? Pues va a pasar que van a ver la revisión de las obligaciones de la información a declarar. Se van a cambiar los lindags para que las pymes tengan que presentar documentación.
Cada vez tenemos más burocracia en todo este tema. La legislación nos está haciendo perder competitividad. ¿Qué más cosas van a hacer? Garantizar el principio de pensar en pequeño en todas las acciones que de alguna forma se desarrollen. Y por último, va a haber una cuestión importante que es las alertas tempranas. Van a tener que crear mecanismos que cuando nuestras empresas empiezan a tener problemas, se creen mecanismos para poder ver si realmente se pueden tomar decisiones para que continúen activas y no perdamos puestos de trabajo ni perdamos actividad. Por tanto, dos ejemplos claros de estar en el puente de mando. Cuando estamos en el puente de mando, cuando se legisla pensando en pequeño, se producen condiciones que deben de permitirnos crecer, que nos deben de permitir ser competitivos, nos deben de permitir, como dije en el Congreso, y acabo con esta parte de la presentación, dije en el Congreso cuando acababa mi intervención a los diputados, cuiden y salven a los que pagan nuestros impuestos, si queremos hacer políticas sociales y sanitarias en aquel momento. Y cada vez que cerramos una empresa es alguien que paga nuestros impuestos, es alguien que deja de dar puestos de trabajo y gente que se va al paro y tenemos que subsidiar. Por tanto, no es un tema menor estar en el puente de mando y estar pensando, en este caso, primero en pequeño para poder hacernos grandes. Muchas gracias y doy paso a la segunda parte, si os parece. Gracias. La verdad es que tenía casi más interés en esta parte que no en la primera, pero sería muy difícil hablar de esta sin hablar de la primera. Y les voy a emular, no sé si aquí alguien ha estado en una obra de teatro que se llama Where Rabbit, Red Rabbit. ¿Alguno ha estado? ¿No? Bueno, esta es una obra de teatro que escribió el señor Nassim. Nassim era un escritor iraní. En Irán lógicamente, no había libertad de expresión. Y el señor Nassim escribió esta obra de teatro que se llama Where Rabbit, Red Rabbit, conejo blanco, conejo rojo, que es una obra de teatro que es muy curiosa porque el que va a la obra de teatro a ver Where Rabbit, Red Rabbit, si alguna vez la ponen, pues ustedes irán a ver Where Rabbit, Red Rabbit y no sabrán qué obra de teatro van a ver, no lo sabrán. Pero es que el actor que va a representar la obra de teatro tampoco sabe qué obra de teatro va a representar. Porque como no había libertad de expresión, pues lógicamente tenía que ser que se diera en esa circunstancia la posibilidad de poder expresar, en ese caso, lo que se tenía que manifestar. Pues muy bien, yo hoy quiero emular un Where Rabbit, Red Rabbit. Quiero hacer un Where Rabbit, Red Rabbit. No quiero saber lo que ustedes tienen inquietud por saber, yo no lo sé, y por tanto voy a emular Where Rabbit, Red Rabbit, y yo les diría que me gustaría poder responderles, tendremos el tiempo que tengamos, posiblemente a dos de las cuestiones que puedan plantear, cuestiones que ustedes quieren que hablemos desde el punto de vista de las pymes, de las personas autónomas, en problemas que tengan y que quieran aclarar. Yo les doy una lista porque además lo haremos de una forma también muy moderna, y lo elegirán de forma electrónica si nos funciona, María Ángeles, y si no funciona también, todo el mérito a María Ángeles por haber montado de alguna forma esta sesión con lo complicada que es, pero estamos en el siglo XXI y entramos con ella, ¿no? Fíjense, yo les digo, aquí tienen un QR, que ahora lo van a poder copiar, y ahora verán, cuando lo copien, van a poder votar y ustedes eligen el tema que quieren que hablemos. Hemos puesto una lista de temas, pero si no hay uno de aquí, también lo pueden proponer, sin ningún problema. Si quieren que hablemos de energía, ¿por qué pagamos la energía? La reforma laboral, que cuando deciden, la fiscalidad. Si dicen, no, a mí me preocupa un problema de compra pública, la financiación, los fondos Next Generation, la formación que es uno de los temas más importantes que hay, nos jugamos la vida, la representatividad, yo creo que la representatividad ha quedado clara ya con todo lo que hemos hablado, y una cosa que es súper importante, los cambios en el mundo. Les voy a decir que estamos en un momento de cambio mucho más importante del que yo les puedo explicar y que nosotros podemos ver. Los cambios que se están produciendo en el mundo son increíbles. Y por tanto, poderlos saber, analizar, pues también es importante. Y si hay cualquier otro tema que puedan ustedes comentar. Por tanto, tienen una lista de temas, cogen el QR, yo les voy a poner en pantalla y cuando ustedes voten, van a ver que lo que ustedes hayan votado de estos temas, si es los cambios en el mundo, si es la formación, pues van a ir viendo. Y entonces, cuando acaben de votar, lo que ustedes me digan que hable, yo hablaré. Por tanto, haré un Where Rabbit, Red Rabbit. Voten y yo... ¿Sí? Me estoy quedando sin agua y sin batería. Suele ser cuando estamos en el puente de mando.
Gracias. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Creo que está claro que se quiere hablar del tema de formación, del tema de reforma laboral y del tema de cambios en el mundo. Como he visto que formación y reforma laboral estábamos ahí, estamos iguales, y cambios en el mundo, voy a intentar juntar formación y reforma laboral, y si acaso hablamos, porque creo que hacen bien en escoger el cambio en el mundo, porque vamos a ver vamos a analizar cosas que creo que es importante que analicemos conjuntamente, ¿eh? Y luego si acaso, y si nos da tiempo, entramos un poco en debate. Muy bien. Muchas gracias, felicidades María Ángeles. La verdad es que la tecnología democratiza la participación y hacemos el web rabbit, red rabbit. Si os parece bien, vamos a entrar primero con simplemente de la reforma laboral, más que entrar en la cuestión, lo paso un poquito más deprisa, me pararé algo más en la formación y luego entro ya con un poco más de detalle por el interés que hay en los cambios en el mundo. Miren, de la reforma laboral iré muy rápido. La reforma laboral es un tema absolutamente fundamental. Cuando yo les decía la importancia de estar en el puente de mando y la importancia que es de una reforma laboral, porque lógicamente nos marca las condiciones, y es muy importante un concepto en la reforma laboral, muy importante. El concepto es, tenemos una cosa que es el diálogo social, y la gente muchas veces no le damos importancia, la importancia que tenemos las organizaciones que estamos en el diálogo social, que son los representantes empresariales. El diálogo social a nivel estatal está la COE tiene una marca que se llama CEPIME, y digo marca porque es una marca que no tiene voz propia, es lo que estoy diciendo todo el rato, porque está dentro de COE, ¿vale? Y tenemos los sindicatos, que están comisiones obreras y UGT, que están en el diálogo social. Por tanto, cualquier cosa que se haga en el diálogo social entre relación de trabajadores y empresarios, lo que se acuerde es bueno. Pero en la reforma laboral que tuvimos anteriormente, hay una cuestión que pasa que es fundamental. Y fíjense, mientras en la reforma laboral del 2012 se perdieron, según los sindicatos, derechos y según las empresas derechos, y cuando se hizo este diálogo social entre COE, comisiones obreras y UGT, en el diálogo social, todo el mundo recuperaba derechos, o en todo caso ponía encima de la mesa cómo llegar a un acuerdo para recuperar dichos derechos, o una parte de ellos, dentro del diálogo social. Lógicamente, el hecho de que en esa mesa no hubiera una voz propia de las pequeñas y medianas empresas hizo que pasaran cosas que no son menores. ¿Y qué pasa? Pues que mientras todo el mundo iba poniendo sus problemas, temas tan simples como el que les voy a decir. En el 2012, en la reforma que se hizo, se perdió Fogasa. Fogasa es un mecanismo que había, que cuando una empresa de menos de 25 trabajadores tenía que despedir o ajustar por condiciones objetivas, había la posibilidad de que la empresa pudiera reducir su estructura para no cerrarla, y el trabajador tenía garantizado por parte de Fogasa el cobro de indemnización. Por tanto, los sindicatos deberían de estar a favor porque garantiza que el trabajador cobre su indemnización, y los empresarios deberíamos de estar a favor porque nos permite flexibilizar nuestra situación. Como las pymes no estábamos en el puente de mando, Fogasa nunca se puso encima de la mesa y no se cambió. Pero hay una cuestión que no es menor con todo lo que estaba diciendo anteriormente, y para que vean la importancia de tener activismo empresarial, de estar en el puente de mando y legislar pensando en los pequeños. Primero, en el año 2011, un año antes, hizo una reforma de la negociación colectiva. Y fíjense, se cambió una I por una O. Tan simple como eso. Tan simple como lo que acabo de decir. Hasta el año 2011... para sentarte a negociar un convenio colectivo, tú tenías que tener el 10% de empresas y trabajadores, y conjunción. Y por tanto necesitabas, si en un sector había 1000 trabajadores y 100 empresas, necesitabas 100 trabajadores y 10 empresas, por poner un ejemplo cuántico. Pero resulta que en el 2011 se cambia la I por la O. ¿Y qué significa el cambio de la I por la O? Pues algo muy sencillo, que ahora ya se necesita el 15% de trabajadores. El 15%, porque en vez de ser el 10% de empresas y trabajadores, en el momento que tú dices en vez de I, O, tú teniendo simplemente un porcentaje de trabajadores, a partir de ese momento tú ya puedes negociar el convenio colectivo. ¿Y eso qué significa en la práctica? Cuando yo soy la SEAT, la Nissan,
Gestam, resulta que tengo los TC2, con 2 empresas, con 3, voy con mis TC2, me siento y negocio el colectivo. Todo y que tenga yo un convenio colectivo propio. Pero cuando yo represento a las pequeñas y medianas empresas, necesito miles y miles de empresas, porque yo tengo una media de 3 trabajadores por empresa. Por tanto, ¿eso qué significa? Significa que no podemos estar en la negociación donde nos jugamos realmente nuestras condiciones laborales. Por tanto, la reforma laboral anterior que hicimos tuvo una falta muy importante, que fue que no tuviéramos las pymes voz propia. Con todo y con eso, nosotros dijimos, si se ha hecho una reforma laboral dentro del diálogo social, debemos de respetarla. ¿Por qué? Porque se ha hecho en el marco del diálogo social, y eso es bueno, eso no es malo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hemos seguido trabajando en Europa, y en Europa hemos conseguido, en la cumbre que tuvimos en Estocolmo dentro de SME United, que Europa haya dicho a todos los países que se deben de poner modelos de transparencia y democráticos para que las pymes podamos estar en la negociación colectiva. Por tanto, no es un tema menor. Pero fíjense, y acabo con esto, lo que hemos hecho en la negociación colectiva es montar un sistema muy rígido de nuestro mercado de trabajo. Y nosotros lo que proponemos en la reforma laboral es un mercado de flexiseguridad. Con los cambios que están habiendo, si tenemos un mercado de trabajo muy rígido y tenemos que mantener unas condiciones que realmente no nos están dando viabilidad a nuestra empresa, cerramos la empresa. Y nosotros decimos, deberíamos de hacer un mercado flexible. Si no tenemos demanda, no podemos mantener de alguna forma plantillas, y tenemos que dar seguridad a los trabajadores, porque lo que sí que se están produciendo son cambios y necesidades, en este caso, de puestos de trabajo. Por tanto, la flexiseguridad debería de ser un elemento trascendental a la hora de plantear la reforma laboral. No tenemos una reforma laboral con flexiseguridad. No la tenemos, primera cuestión. Segunda cuestión, la reforma no tuvo la voz de las pymes y tiene cuestiones que perjudican nuestra participación y defensa de los intereses. Y lo que ahora nos acaban de anunciar con el pacto del PSOE, y en este caso Sumar, quieren hacer a través de un pacto de gobierno una reforma laboral, porque cambiar las condiciones de los días de trabajo, de cambiar las horas de trabajo, lo que es la indemnización y las pensiones, es una reforma laboral. Y la reforma laboral se debe de hacer en el ámbito que le es propio, que es el diálogo social. Por tanto, poca broma con un tema como este. Nos jugamos un marco para poder dar respuestas a los cambios que vienen, y por tanto es un análisis importante de la reforma laboral que debemos de acometer para utilizar esos cambios en oportunidad. Por tanto, un mensaje claro de lo que significa no estar en el puente de mando, un mensaje claro de cómo ha cambiado en este sentido la reforma laboral, nuestras condiciones, y sobre todo cómo deberemos de acometerla en el futuro. Pero decía, voy a juntar la reforma laboral para que tengan esa reflexión con la formación, y ahí sí que es algo más importante. No se pierdan, les voy a poner 2 transparencias, 2. Si me pone las slides de la reforma laboral, les voy a poner de la reforma laboral, no, de la formación. Miren esta que yo decía, no les voy a hablar de opinión, estos son datos. Hicimos en PIMEC un análisis de la oferta y la demanda. Y fíjense lo que hay. Si me ponéis por favor la de la formación. Miren, en el tema de la formación hay 3 conceptos que me gustaría que pudiera trasladarles y que se pudieran entender. Uno de ellos es que tenemos un sistema de formación invertido, y ahora lo van a ver con estos datos, ¿no? Tenemos un sistema invertido, ¿por qué? Miren, este es el estudio que hacemos. Esta es la situación cuando le preguntamos a las empresas, creo que se ven aquí, le preguntamos a las empresas cuál es, miramos en lo que ven de color pistacho, esto que ven de color pistacho, dijimos, ¿cuál es la formación que tiene nuestra gente, la titulación? Miramos y nos dijeron, un 40% tienen una formación baja, básica. La formación profesional la tiene un 20%. Y la formación universitaria un 40%. Este es el nivel de titulación que tenemos en el país. 40, para que más o menos lo podamos ver. Esto ha cambiado un poco ahora, pero bueno, para que lo tengan conceptualmente. 40, 20, 40. Y le preguntamos a las empresas, ¿qué formación necesitas? Y las empresas nos contestaron, esta que tienen de este otro color, de color marrón, nos dijeron, necesitamos 40% de los trabajadores con baja cualificación,
necesitamos prácticamente un 37% de formación profesional y necesitamos poco más de un 20% de gente con titulación universitaria. ¿Cuál es la titulación que tiene la gente y cuál es la demanda que en este sentido tiene la empresa? Y nos fuimos a preguntar, en este caso, dentro de lo que era Europa. Y en Europa nos dimos cuenta que los países más avanzados se les cumplía exactamente lo que había entre oferta y demanda. Le preguntábamos de alguna forma lo que había, en este caso, a los países más avanzados. Nos fuimos a Holanda, nos fuimos a Finlandia, nos fuimos en este caso también a Noruega y nos fuimos a Alemania. Y nos dimos cuenta de que allí decían 40 sin formación, 40 de FP y 20% de titulados universitarios. Es lo que tiene Alemania, es lo que tiene Holanda, es lo que tiene Finlandia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro sistema educativo el sistema totalmente invertido. Tenemos un sistema de oferta, creamos un instituto, creamos un centro de formación, creamos una universidad y damos una titulación. Y por tanto ponemos gente que se ha formado de una forma determinada y con una titulación determinada. Pero tenemos el sector productivo que nos está diciendo que tiene una serie de demandas que no está dando el sistema, en este caso, educativo. Por tanto, tenemos el sistema totalmente invertido. En vez de tener un sistema de oferta, debemos de cambiarlo a un sistema de demanda. Y eso se convierte en un elemento fundamental por lo que vamos a ver ahora. Pero además de eso, tenemos una cuestión en PIMEC. Hemos hecho ya 2 congresos internacionales de formación profesional. Para nosotros la formación es un elemento importante y ahora verán por qué. Y cuando hemos hecho estos congresos de formación profesional, hubo una reflexión de uno de los congresos, y tampoco es un eslogan como lo que les decía anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema invertido entre oferta y demanda. Pero además hay una cuestión que tenemos muy clara. No le importa a la administración y a la sociedad, cuando tiene que montar un centro de formación profesional o una universidad, de coger y montar un edificio y pagarlo. Ningún problema. No tiene ningún problema de contratar funcionarios, en este caso profesorado, y pagarlo. Y el material que se necesita y pagarlo. Cuando realmente los cambios están siendo tan rápidos, tan importantes, y estamos hablando de sistemas de formación, en la empresa, lo que no hay es, y no es un eslogan, un reconocimiento a la empresa por ser también entidad formativa. Y eso está haciendo perder muchísimas oportunidades y conceptos que deberíamos de poner en el tema de la formación. ¿Por qué? Porque los cambios se están produciendo tan rápido que la administración no los puede seguir. No tiene capacidad de inversión en esos cambios tecnológicos. Y claramente se debe de hacer en el ámbito empresarial. Eso que muchos llaman la formación dual, pero que tampoco nos engañen. Fíjense, tenemos el 99,8% de las empresas que son pequeñas y medianas empresas, pero nuestro problema es que de ese 99,8%, el 90% son micros, con una media de 2,5 trabajadores. Decir que vamos a hacer la formación dual en la empresa con 2,5 trabajadores, poniendo recursos económicos y humanos, es una utopía. Por tanto, sistema absolutamente invertido y necesidad, en este caso, de reconocer a la empresa como entidad formativa. No son conceptos menores y vienen de una reflexión. Pero miren, si yo les decía que la formación es importante, no se pierdan esta gráfica que nos va a decir muchas cosas y vamos a entrar en la dimensión del futuro. Y vamos a hablar en esta gráfica un poco del futuro. Mírenla. ¿Qué dice esta gráfica? Miren, pues en PIMEC tenemos territoriales, tenemos 18 territoriales, tenemos sectoriales, 10 sectoriales que se nos aglutinan y tenemos 10 comisiones. Es una estructura compleja. Y una de las comisiones que tenemos en PIMEC es un think tank. Gente con la que estamos trabajando con otras partes del mundo. Estamos en Singularity, estamos en MIT, estamos en Davos, vamos a estos foros y trabajamos con gente que vamos viendo qué es lo que pasa en el mundo. Y esta gráfica nos hizo pensar muchísimo, pero muchísimo. Y quiero que piensen en esa última fase que vamos a entrar en esta intervención. Miren, esto es lo que pasaba en el siglo XX. Miren, esto es hasta el siglo XX. Si ven, aquí hay una curva que es la de la productividad. Y miran la curva esta gris, que prácticamente es lineal en el siglo XX. ¿Y qué le pasa a la curva del trabajo? Pues prácticamente en el siglo XX, fíjense que es prácticamente lineal, y la curva del trabajo, esta de aquí, la sigue como si fuera prácticamente lineal. Es fácil.
más gente trabajando, más productividad. Siglo XX. ¿Y qué pasaba con la curva de los ingresos, lo que era el salario? Pues más gente trabajando, más productividad. Y miren que casi también se comporta linealmente. Siglo XX es más productividad, más trabajo y la gente pues cobra más. Mi abuelo cobraba menos que mi padre, yo he cobrado más que mi padre, para que nos entendamos. Siglo XX. Pero ¿qué pasa en el siglo XXI? Y estamos hablando de una comparativa de los países que están entrando. Fíjense, entramos en el siglo XXI y estas curvas cambian su comportamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues miren, una cosa curiosa, y es que la productividad se nos va arriba, sobre todo porque entra lo que es la transformación digital, entra lo que es la industria 4.0. Hace un tiempo les decía a la gente, cuidado cuando venga la inteligencia artificial, que algo les comentaré aunque sea al final, porque nos va a cambiar las reglas de juego. Efectivamente, fíjense que la curva de productividad ya no la sigue la curva del empleo, que es algo que estamos viendo. La curva del empleo se nos va a mantener, se nos va a subir la productividad, pero ojo, que lo que vemos aquí es que se nos viene abajo la curva del salario. O sea, más productividad, menos empleo y caída de los salarios. Esta curva que ven aquí trae una cantidad de discursos universales importantes. De aquí sale el concepto de la renta universal. Aquí salen muchos conceptos. Pero yo el que les quiero transmitir hoy aquí es un concepto que no es menor. ¿Por qué? Porque este cambio que se está produciendo en un espacio de tiempo muy pequeño, que es un valor de lo que sería la tercera dimensión, ese cambio en tan pequeño nos tiene que hacer tomar decisiones. Importantísimo tomar decisiones. ¿Y cuál es la decisión que tenemos que tomar? Pues miren, vuelvo otra vez, como decía el presidente de PIMEF al principio. Cuando ustedes, si algún día se aburren, tienen tiempo y ven mi intervención en el Congreso, cuando hablaba de la Comisión de Reconstrucción, lo primero que puse como lo más importante para el país es la apuesta por la formación. Importantísimo. ¿Por qué? Porque solamente los países que apuesten por la formación van a dar respuesta a este cambio que se está produciendo tecnológico y van a liderar los cambios en el futuro. Por tanto, cuando hablamos de la formación, no hablo de un tema menor. Hablo del tema más importante que posiblemente deberíamos de acometer como país. Apostar por la formación es continuar teniendo un futuro de liderazgo, de crecimiento, de riqueza y de un determinado tipo de puestos de trabajo. De lo contrario, nos vamos a situar en una curva en el mundo donde nuestro liderazgo va a quedar de alguna forma mermado. Por tanto, hablar de reforma laboral, de flexi-seguridad, porque vienen cambios muy importantes, hablar de la formación son dos elementos y les felicito, porque cuando han hecho esta selección no son dos temas menores, realmente son dos temas importantes. Pero entro en el tercer tema y último, que es los cambios en el mundo. Y ahí sí que yo creo que debemos de recapacitar todos juntos, porque yo siempre digo, si es importante una sesión como esta, Alfonso, es porque empresarias, empresarios, y me alegro mucho de que haya juventud, debemos de saber o ver o tener información de qué es lo que está pasando, porque debemos de tomar decisiones. Y para un empresario o para una empresaria es muy importante tomar decisiones. Como te equivoques en tomar una decisión y la tomes tarde, vas mal. Y si la tomas a lo mejor demasiado pronto, igual te anticipas. Pero bueno, también tiene sus costes, pero puede ser. Entonces yo quiero hacer una serie de reflexiones y, como decía, no voy a hablar de opiniones, sino voy a dar datos. Porque si no, las opiniones en todos los cambios que se están produciendo pueden ver unos que estén a favor, otros que estén en contra, otros que sean escépticos. No, yo daré datos. Y con los datos haremos reflexiones. Pero son datos. ¿Por qué? Porque lo decía, los cambios que se están produciendo en el mundo son más grandes de los que yo pueda tener capacidad de explicaros. Y vosotros de ver. Mirad, yo he tenido dos experiencias en mi vida que he visto cambiar el mundo. Nosotros montamos empresas en China, visitaba China, o yo monté una delegación en Moscú, en Rusia, y cada vez que iba, yo veía los cambios. Pero la gente que estaba allá no era consciente de los cambios que se estaban produciendo, porque los cambios que tú ves día a día no te das cuenta. Simplemente luego, dentro de un tiempo, llegan unas personas que se llaman historiadores o economistas y nos lo explican.
pero estamos dentro de un proceso de cambio importante. Por tanto, vamos a ver qué es lo que está pasando. Les voy a dar, y antes lo comentaba, digo, depende de lo que me pregunta, va a salir aquí una imagen que es importante, porque un día como hoy que hace viento, y fíjense que esto ya no lo decía Séneca, ¿no? Decía, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto va. Un poco en la idea que estaba diciendo anteriormente. Si hay cambios, depende como yo los vea, son una amenaza, porque si no los veo, no sé dónde me lleva el viento, voy a mal puerto, o pueden ser una oportunidad. Si yo sé hacia dónde va el viento y pongo mi barco en la dirección, me lleva de una forma rápida y a un destino seguramente correcto. Pues muy bien, cogiendo la frase de Séneca, vamos a hablar de datos. La población, fíjese, estamos en 7.900 millones de habitantes en la Tierra. Pero fíjense la evolución y ya nos dicen que nosotros en el año 2100 vamos a llegar a 10.900 millones de habitantes en la Tierra. Y fíjense que ese incremento que se ha producido de población en el año 1950 es que éramos 2,5 billones de personas y hemos pasado a 7,7, a 7.900 millones de personas. En un espacio corto de tiempo en la Tierra le hemos puesto una cantidad de personas importantes. Una cantidad de reflexiones aquí que ahora no voy a entrar. Hasta hace poco estábamos en flujos migratorios que tenían un impacto. Ahora estamos en shocks demográficos y los estamos viendo, pateras. Aquí hay también muchas reflexiones. No tenemos tiempo, pero quédense con el dato. El dato es empírico, La realidad, 7.900 millones y hablan que vamos hacia esos 10.000 o 11.000 millones de habitantes en el año 2100. Poca broma. Pero esa no es la sorpresa. La sorpresa es que cuando analizamos cómo están evolucionando esa población, hay algo que no es menor, y es que esa población está evolucionando, pero lo que están evolucionando son las clases medias de esa población. Y por tanto, fíjense que la evolución que hay de la clase media en 2009 era de 1,8 billones, en 2020 3,2 y en el 2030 4,9. O sea, el crecimiento que se está produciendo en el mundo es espectacular. Pero el que se está produciendo en las clases medias lo es más, proporcionalmente, y somos consumidores de recursos. Por tanto, ojo, que se están produciendo cambios que van a tener consecuencias y que las hemos estado y que las estamos viendo. ¿Qué pasa con las materias primas? ¿Qué pasa con muchas y muchas cosas? Pero es que hay un dato que también, y esto son datos de lo que hace el National Footprint de la biocapacidad que hay. Dicen que en el año 1970 fue el último año que la Tierra producía lo que necesitábamos. A partir de ahí son datos tomados empíricamente, por tanto, nada de tocar. Fíjense la casualidad de los datos y se ve lo que pasó en el 2020 con el COVID, como cuando hubo el cloud tuvimos menos necesidad de recursos, pero nosotros llegamos ya en el mes de julio, agosto, y nosotros hemos consumido lo que la Tierra es capacidad de alguna forma de generar. Por tanto, tenemos elementos aquí que tenemos que tener en cuenta: crecimiento de la población, clases con una cantidad de consumo muy importante y realmente una situación de la capacidad que tenemos por parte de aquello que nos debe de generar. Pero miren, esta gráfica es una gráfica que nos debe de hacer pensar, ¿qué nos ha pasado en el mundo? ¿Qué nos ha pasado? Pues miren, se los voy a explicar con esta gráfica. Lo que ha pasado es que a principios de los años 1850, fíjense lo que pasaba con la tasa de ganancia del capital. Nosotros hacíamos, y son datos también empíricos, ¿no? Hacíamos una inversión en capital y esa inversión de capital nos daba un rendimiento entre el 40 y el 45%. Por tanto, pequeñas inversiones me daban buenos rendimientos. ¿Qué es lo que ha ido pasando en el mundo? Han ido pasando cosas, ha habido la larga depresión, ha habido la guerra, ha habido la gran depresión que se hizo y han ido variando estas constantes. Pero lo que nos ha pasado en el momento que hemos llegado a la última parte del siglo XX es que cuando entra lo que es la globalización de una forma muy importante, hay una realidad, y es que lo que se está produciendo es que la renta del capital, hay una caída de rendimiento tan importante que necesita volumen. Y por tanto el volumen requiere un concepto que nos ha llevado, en este caso, a la globalización. Necesito producir mucho porque mi rendimiento es muy bajo para poder continuar manteniendo aquello que es la inversión y la amortización. Un tema empresarial absolutamente claro. Por tanto, quédense con esos datos que son empíricos. Crecimiento del planeta, clases medias, producción de la tierra, rendimiento del capital y lo que es la globalización. Pues muy bien.
Delante de todo esto, lo que hemos tenido y lo que estamos asistiendo son a endeudamientos de nuestras sociedades, eso que yo llamaba anteriormente a darle la vuelta a la maquinita para producir dinero. Ojo con calentar nuestro sistema económico, porque eso nos peta. Y cuando peta, peta, ¿eh? O sea, cuando tú generas una capacidad de generar más allá del recurso que requieres monetario, eso luego tiene consecuencias que estamos viendo, inflaciones, inestabilidad, etcétera, etcétera. Muy bien, también son datos absolutamente importantes del crecimiento de nuestra deuda. Pero aquí es donde quiero pararme. Estamos delante en el mundo de un gran discurso. El discurso que tiene tres visiones. Fíjense, el discurso del market, el mercado decide, el discurso que se ha llamado neoliberal, ¿vale? Para entendernos, ¿de acuerdo? Dicen, oye, yo no me he de preocupar de nada, esto va de crecimiento, no me importa cómo crezco y yo crecer, crecer y crecer. Ese es un discurso que existe y que está hoy en día, y es el crecimiento del mercado. El mercado impone sus reglas y yo no me preocupo ni de economía circular ni me preocupo absolutamente de nada. Yo produzco. Aquello de decir produzco y además con producto controlado, que cada 10 años se rompa y vuelvas de alguna forma a consumir. Hemos estado de alguna forma en unas reglas de juego del market. Pero ha salido otro discurso muy importante, que es el de la regulación. Déjenme que lo diga de otra manera. El de los decrecimientos. Estamos en el discurso del market, el crecimiento, sin contemplaciones, y ha habido otro discurso que es el del decrecimiento. Debemos de decrecer. La regulación, el decrecimiento. Déjenme que lo diga más claro. Si te hablaba del neoliberal, ahora voy a hablar de los antisistemas. Ahí los antisistemas, el decrecimiento. Yo pienso que en los antisistemas hemos tenido un ejemplo muy claro, que ha sido el COVID. Es el decrecimiento más importante que hemos tenido y sabemos que el decrecimiento no lo podemos sostener. No garantizaría cuestiones tan elementales como algunos valores de la sociedad que tenemos y algunas cuestiones como educación, como sanidad, como muchas y muchas cosas que se han puesto. Pero fíjense que entre el discurso que hay del mercado y el discurso del decrecimiento hay una posición que es bastante importante y que es donde se plantea qué es lo que está pasando en el mundo y cómo deberíamos de ver el mundo. Yo creo que la posición que nos toca desde Occidente, pero que nos toca reflexionar todos, es que viendo los 4 conceptos que hemos dado, es que estamos en un momento de poscrecimiento. ¿Qué significa poscrecimiento? No podemos no crecer, pero lo que no podemos crecer es como hemos crecido hasta ahora. Y de aquí viene uno de los grandes discursos que estamos poniendo encima de la mesa. Hace 2 años, precisamente entregando los premios de PIMEF, que estuve aquí, tuve el honor de presidir, hubo una llamada de teléfono que me hizo uno de los principales periódicos o diarios de este país, precisamente ahora de Prensa Ibérica. Y había un gran debate porque estábamos en 9% de inflación y había un concepto de que no debíamos de subir salarios. Pero ¿cómo le dices a la gente que con un 9% de inflación, con la subida de la tarifa eléctrica como se estaba produciendo, no podías subir salarios? Pero claro, ¿cómo subes salarios si realmente las empresas estaban con subida de las materias primeras, la energía mucho más cara y la falta de suministros? Y era, pues en el momento que tienes claro esta gráfica, pones encima de la mesa una estrategia. Y dices, debemos de seguir creciendo, pero lo debemos de hacer de una forma diferente. ¿Y cómo se hace el poscrecimiento? Con un concepto que es la columna vertebral de lo que les explico hoy aquí, que es la productividad. Es trascendente que en cualquier estrategia que pongáis en vuestros proyectos, la productividad la pongáis en el centro de vuestras decisiones. Y no hablo de la productividad laboral, a lo mejor también, sino hablo de la productividad de los recursos. Y eso es el poscrecimiento. Por eso podemos subir salarios siempre y cuando tengamos en cuenta que no perdamos productividad y competitividad, porque pagaremos el salario hoy, pero no pagaremos el de mañana. Por eso cuando nos han dicho 40 horas, pasamos a 37,5 con el mismo salario, pero realmente si no aumentamos conjuntamente la productividad, cerramos las empresas y mandamos gente al paro. Yo les explicaba el otro día a los periodistas, yo tengo la Asociación de Empresas de Limpieza, 95% de salario, 95%. Si le bajan de 40 a 37,5, se quedan realmente sin la capacidad que tienen de margen. Es que no lo pueden asumir. Por tanto, dejémonos de populismos,
centremos la pelota. Yo soy culé y cruyffista, y Cruyff siempre decía la pelota tiene que estar a tierra, y por tanto bajemos la pelota. Estamos delante de cambios con una serie de datos y hemos de ver el mundo, y cuidado con los populismos, cuidado porque no podremos seguir como hemos seguido hasta ahora, y debemos de saber leer el mundo. Y voy a acabar. Aquí eso significa que el modelo de economías de escala se está acabando, y se está acabando por muchas cosas. Y por tanto la forma que hasta ahora se veía al mundo en las economías de escala, que se veía también en lo que era la globalización, estamos empezar viendo de que empiezan a haber recentralización. No puedes en muchos casos tener suministradores a 3.000 o 4.000 kilómetros. No puedes depender. Nosotros aquí hicimos toda una serie de análisis, antes que nadie, gracias a eso, de que subían los costes de materia prima. Me costaba $3.000 traer un contenedor de 20 pies de Singapur. Lo tuve que pagar a $16.000. Por tanto, ojo lo que nos pasó con la energía. Nosotros ahí estuvimos trabajando, pero, y este es un dato que no saben, pero les comento, en Europa también tenemos que comenzar a saber que queremos ser de grandes. ¿Por qué? Porque están cambiando muchas cosas, como les decía. Y Europa desde el día 1 de enero del 2004 ha hecho una cosa que se llama el Border Carbonic. Hay 5 sectores hoy en día que cuando vienen productos aquí, se les comienza a cobrar una cosa que se llaman los costes ocultos. Este mando, antes, hacerlo aquí me costaba $10. Hecho en China me costaba $2. Traerlo de China aquí antes me costaba $2, por lo tanto $10 respecto a $4 lo compraba en China. Pero en el momento de que el transporte ya no son $2, sino que a lo mejor son $4, ya son 10 contra 6, si además traerlo de China significa emitir CO2, significa un coste oculto que con el Border Carbonic yo le tengo que poner. Por tanto, este mando ya no vale $10 aquí y 8 en China, sino que vale 10 aquí y 11 a lo mejor en China. Por tanto, eso me va a cambiar las reglas de juego y tenemos que tomar decisiones en este sentido. Y por tanto, les voy a enseñar, porque vemos que la guerra, muchas veces nos pensamos, desgraciadamente es así, que está en Ucrania, ahora desgraciadamente la tenemos también en Israel, pero hay una guerra que no ven y que no nos enseñan y que es difícil que la gente lo vea. Les doy esta gráfica. Esta gráfica es gráfica de pasta de papel cuando estábamos en las materias primas. Y fíjense lo que pasó. Fíjense lo que pasó. Materia prima, pasta de papel. Cuando estábamos en plena pandemia, la azul es Europa y la roja es China. Resulta de que China decide comprar pasta de papel. Europa llega más tarde y sube el precio del papel. Compra más China y Europa llega más tarde y sube. Y así continuamente. Y fijaos cómo la decisión de Europa siempre es detrás de la de China. Cuando la pasta de papel llega a un precio donde realmente ya pierdes, los chinos toman una decisión y paran las fábricas. Pero en Europa nos quedamos enganchados porque nuestro modelo es de inversión y amortización. Esta es una guerra económica y empresarial que hoy en día se está produciendo entre Occidente y Oriente. Los cambios geopolíticos, geoestratégicos son súper importantes. Súper importantes. Tengan en cuenta estas decisiones, lo que significa el post-growth, tengan en cuenta cómo se están produciendo movimientos en el mundo que nos van a condicionar como amenazas, pero como oportunidades. Y acabo con esta, que me gusta hacerla porque esta la acabamos de reflexionar en eso que les decía, el think tank de PIMEC, ¿no? Porque ahora hay un gran debate con la inteligencia artificial. Y les diré simplemente una cuestión que creo que es importante. Les he puesto esta curva de Gartner porque cuando tenía que explicarle a nuestra gente qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, hoy en día hay mucha gente que habla de inteligencia artificial, muchos. Que hablan y hablan bien, menos, pero que hablan bien y saben, nos los traen a Compymes y nos los traen a PIMEC y a PIMEC. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla. Y se produce una cosa cuando se producen cambios tecnológicos, que lo tengo comprobado como ingeniero, lo tengo comprobado empíricamente, que es la curva de Gartner. Esto es una curva matemática real. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre pasa lo mismo. Hoy en día, fíjense, cuando se hicieron las .com, hay un momento en las tecnologías, cuando se lanzan, que hay un momento de lanzamiento. Cuando tú lanzas una tecnología, sube como la espuma. Se llama el pico de expectativas sobredimensionadas. Se hace una expectativa de aquella tecnología que sube al máximo. Una vez que sube aquí, hay una cuestión que es el abismo de la desilusión. Se había generado una expectativa en la que todo el mundo se ha especulado, subía su valor, pero luego cae. Y luego, una vez que cae al abismo de la desilusión, hay una rampa de consolidación y sepan que siempre
siempre los cambios tecnológicos se consolidan hasta llegar a la curva que es la meseta de productividad. Esta curva Gartner se produce, acuérdense, en las .com. Cuando se lanzaron las .com, acuérdense de la bolsa, especuladas al máximo. Caída posteriormente, pero hoy en día las .com tienen su espacio, su rentabilidad y su proceso. Nos ha pasado con el blockchain, lo que es la criptomoneda. Ha pegado su alzamiento, ha tenido su abismo de depresión, pero está llegando a lo que es su meseta de productividad. Y nos va a pasar y nos pasa con la inteligencia artificial. Que nadie confunda lo que nos está pasando hoy en día, la inteligencia artificial, con la ciencia ficción. Hoy en día hay un pico de expectativas posiblemente que va más allá, pero ha venido para quedarse. Por tanto, va a tener el comportamiento de la curva Gartner. Por tanto, no estemos en contra, pongámoslas para venir. Y ahora sí que acabo, porque después de lo que hemos comentado, yo pienso que estar en el puente de mando es necesario para esos cambios. El cambio lo van a tener que tener un papel importante las pymes. Y yo no sé si estamos en una nueva era o en una era de cambio. No sé si estamos en un cambio de era o en una era de cambio. No lo sé. Lo que sí que sé perfectamente es que tenemos que hacer jornadas como estas en las que reflexionemos todos juntos. Y yo os quiero agradecer la oportunidad de poderla compartir, Alfonso. Y me tenéis a vuestra disposición y nos tenéis para seguir trabajando, luchando y teniendo activismo empresarial, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias. No sé cómo vamos, pero si hay preguntas o alguna cuestión, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Si alguien quiere preguntar algo, y si no, pues acordaos que estamos en Web Rabbit, Red Rabbit, ¿eh? ¿Sí? Pues venga, muchas gracias, ¿eh? Gracias.